ahí, que no está sentada, está ahí. Eso ya me golpeaba fuerte y me desafiaba. Y le decía también a ella mientras conversábamos en el auto para acá, y le decía, fíjate, Marce, que en una milicia hay muchos soldados ahí, pero en medio de del grupo de soldados hay muchos soldados que están en medio, si dijéramos camuflados como soldados propiamente tal. La milicia en sí, ¿verdad?, es un conjunto de personas que se preparan continuamente, ¿verdad?, para poder realizar una función. Yo le pido al Señor que me dé de su gracia, que me dé de su sabiduría. Le pido que me ocupe como un vaso útil para mi vida y para cada una de ustedes. Prepare su corazón, dígale, Señora, háblame. Como decía mi pastor ayer, de lo vil saque lo precioso, ¿cierto? Dios siempre nos habla. Así que yo quiero, para comenzar, ¿verdad? Sí, no sé si se puede proyectar ya la... ¿Ya va? ¿Sí? Los versículos bases que el Señor nos dio. Encontré dos versiones, una que dice, en el nombre del Señor. Le pido al Espíritu Santo de Dios que me dé de su gracia, que unja mis labios, que tome control de mi mente, de mis emociones, que sea su Espíritu Santo que me use en beneficio de mi vida y de cada una de mis hermanas que están en esta hora. Prepare el corazón el Señor, saque todo estorbo, todo lo que pueda empañar, que su palabra bendita caiga en buena tierra y dé el fruto que el Señor quiere que dé. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El versículo base es Éxodo 38:8 de la Biblia Las Américas y dice, además hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de la reunión. Y la versión Reina Valera Gómez dice, también hizo la fuente de bronce con su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y el Señor me decía por mi pastora, sierva, muévete, mujeres que velan a la puerta. Y así se aparece ahí, el título le puse mujeres, ¿verdad?, que velan o que servían a la puerta. ¿Estamos viéndolo ya? No. Pero vamos a seguir porque el tiempo avanza, ¿sí? Y para comenzar, yo de todas maneras quise buscar lo que era milicia en sí, ¿ya? Y según el diccionario de la Real Academia Española, del latín es la palabra militia. Y dice uno, arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para ella, o sea, para la guerra. Nos tienen que disciplinar para la guerra. Otro dice servicio o profesión militar, servicio. Y uno tercero decía tropa o gente de guerra. Ese es el diccionario de la Real Academia. Pero luego milicia sagrada, es la palabra que veíamos ayer, sabá, del Strong 6633, significa guerra. Ir a guerra, mujeres que sirven, reunión, hacer la guerra, ejército de servidores. Eso como para tenerlo a la... ¿Qué tengo que hacer ahí? Aquí ya me empecé a complicar. Me pide la tecnología, hermana. Por favor, Jenita, Señor la bendiga. Ahí, sí, me pilla la tecnología. ¿Qué le vamos a hacer? Hacemos empeño. Entonces, ¿sabe? Me llamaba la atención y a modo de introducción, es que si para integrar una milicia en lo natural se requiere que las integrantes, las personas que van a formar esta milicia, sean disciplinadas, sean formadas, sean guiadas, ¿verdad?, para una milicia natural de esta vida. Yo trabajé años en un sistema de uniformado y ahí era cosa seria, era todo a su orden. Primero se obedece y después se cuestiona. ¿Entiende? Entonces es terrible. Yo decía, Señor,
si a nivel natural se requiere tanta preparación, tanto entrenamiento, tanta disciplina, ¿cuánto más nos demanda tú, Señor, para integrar una milicia sagrada? Terrible, pues, hermana, porque esto no es menor. Es una milicia que nos demanda a cada uno de nosotros estar en pie de guerra 24/7. Siempre estamos en guerra. Siempre tenemos que estar ahí, a la puerta, porque no es en cualquier lugar. El Señor dijo a la puerta. Y como vamos a ver más adelante también es tremendo. Entonces, teniendo un poco claro el concepto de lo que es la milicia sagrada que nos convocó, usted y yo tenemos claro que no vinimos aquí de shopping. No vinimos aquí a pasear. Vinimos a un cuartel espiritual. ¿Me sigue? Sí. Y entonces de pasadita quise saber cuartel espiritual, cuartel. Y decía, una de las finalidades de los cuarteles es reforzar la disciplina, el entrenamiento y el espíritu de cuerpo. Esto solamente para clarificar el concepto de que fuimos convocadas a una milicia sagrada. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto y lo sumo a lo que el Señor le reveló al pastor William, no sé si usted lo escuchó porque yo sí lo escuché, y dijo que este congreso iba a ser muy especial, que no iba a ser cualquier congreso, que aquí el Señor iba a derramar de su Espíritu Santo, iba a darnos una autoridad espiritual para ponernos en pie de guerra y que iban a suceder cosas terribles. ¿Lo escuchó? Yo lo escuché. Y esa es mi expectativa, que aquí va a ocurrir cosas terribles en este retiro. En este cuartel espiritual van a ocurrir cosas tremendas. Y en ese mover yo le invito por la fe. Que mientras yo vaya a ir hablando, usted cierre sus ojos, entendiendo el concepto que leímos, que estamos en un cuartel espiritual, que fuimos convocadas a una milicia sagrada. Con ese concepto, yo le invito a que cierre sus ojos y cuando yo hable y voy a dar una orden en nombre del Señor, usted diga, como tú digas, mi Señor Jesús. Pero yo no quiero que me conteste una, quiero escuchar un ejército de la milicia sagrada del Señor. Amén. Amén. Entonces yo le voy a invitar por la fe que cierre sus ojos y se vaya afuera. Y que entre como una guerrera. Amén. Y cuando yo empiezo a decir la orden, a una vez esta milicia sagrada va a responder como tú digas, mi Señor. Amén. Porque vinimos aquí a ser disciplinada, a ser entrenada y a tener un espíritu de cuerpo. ¿Sí? ¿Me sigue? Amén. Entonces usted cierre sus ojitos y yo le voy a decir en el nombre del Señor que en este retiro, usted con sus ojitos cerrados por fe está afuera todavía. No ha entrado a este recinto aún. Pero le quiero decir que en este retiro se va a activar en usted el servicio de velar a la puerta de su vida, a la puerta de su familia y a la puerta del tabernáculo de la reunión. Aún con sus ojos cerrados yo voy a dar la orden. Milicia sagrada de tu enlace familiar Santiago y demás reparticiones nacionales e internacionales hagan su ingreso al retiro de guerreras en formación. Como tú digas, mi Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Como tú digas, mi Señor. Amén, Señor. Ya ingresó. Ahora está aquí. Y ahora yo le voy a hacer unas preguntas. No levante su mano. ¿Y cuántas olvidaron la espada de su palabra? No me levanten la mano. A todas nosotras el Espíritu Santo de Dios nos dice que cualquiera sea la condición con que usted ingresó como una guerrera de la milicia sagrada, no importa. ¿Sabe por qué?
porque ha entrado al cuartel espiritual, donde nos van a ajustar la armadura, donde nos van a restaurar lo que viene malo, donde nos van a curar las heridas que no han sanado, donde nos van a derribar los muros de nuestra mente que han sido fortalezas que no hemos podido derribar. En este retiro, el capitán de ejército, el general, es nuestro Señor Jesucristo. Y para Él no hay imposible. Somos guerreras que, si bien es cierto, entramos quizás con la armadura suelta, es nuestra oportunidad de salir como guerrera 24/7 con toda autoridad del Espíritu Santo para derribar todo obstáculo que impida que sigamos en el propósito de Dios. Amén. Amén, Señor. Den un aplauso al Señor. Ahora sí pasamos a la diapo, mi hermana Yenita. Dice interesante el versículo, porque dice, ¿verdad? El versículo que estas mujeres tenían algo precioso en ella, en su poder. ¿Qué era lo que ellas tenían? ¿Qué es lo que ellas donaron? Tenían espejos, ¿cierto? Y eso me llamaba la atención porque ya estamos ahí con las 5, ¿cierto? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, que después de mirarse a sí mismo se va y luego se olvida cómo era. Yo creo que todas nosotras acá, en nuestras carteras, si yo le pregunto, andamos con espejo, ¿o no? ¿Y para qué lo anda trayendo? Contéstenme. ¿Ah? Para de vez en cuando mirarnos. Hay algunas que se miran más que otras, ¿verdad? Y uno nota si está media despeinadita, ¿cierto? Si se le ha corrido el rímel, si tiene alguna espinillita que no alcanzó a cubrirla con el maquillaje. En fin, el espejo sirve para todas esas cosas. Y también a veces cuando nos miramos a solas, podemos ver nuestro estado de ánimo a través del espejo, ¿no? Me muestra si estoy molesta, si estoy triste, que me pinto, me arreglo y sigo con la cara igual de tristeza, o la cara igual de amargada, o la cara igual de enojada. Es decir, el espejo nos sirve para harto, por eso las mujeres siempre andamos con espejo. Pero lo lindo de eso, lo hermoso de eso, es que ese mismo espejo te da la oportunidad de tú arreglarte, ¿o no? Porque si estás toda despeinada, el espejo que te lo está mostrando, porque no miente, te da la oportunidad de pasarte el cepillito y acomodarte su resto disimuladamente, ¿cierto? Te da la oportunidad de maquillarte otro poquito y quedar muy bien presentada. Eso lo hace el espejo. Entonces era muy importante lo que ellas tenían. Ellas llevaban y tenían espejos que pudieron después donar, pero yo me quedé con el hecho de que ellas portaban, tenían en su propiedad espejo. Y entonces el Señor marcaba dentro de mi corazón que para que toda guerrera pueda velar y pueda servir a la puerta, sin duda que tiene que tener espejo. ¿O no? ¿Qué es lo que es el espejo? ¿A qué se compara el espejo? A la palabra de Dios. Entonces no es posible que alguien vele o alguien sirva a la puerta sin que tenga espejo. Tiene que toda servidora, toda mujer que vele o sirva a la puerta, tiene que tener un espejo no tan solo en la cartera, lo tiene que tener dentro de su corazón, lo tiene que llevar siempre. A donde vaya, usted tiene que llevar ese espejo, tiene que llevar la palabra del Señor dentro de tu corazón y dejar que el Espíritu Santo de Dios te enseñe a mirarte con humildad. ¿Qué decía mi pastor anoche? Que las servidoras eran temerosas, eran leales, eran laboriosas, trabajadoras, ¿verdad? Humildes, modestas. Mire todas las cualidades que nos demandaba el Señor anoche.
Entonces, si el Señor y el Espíritu Santo no nos enseña a mirarnos con humildad en el espejo de su palabra para poder despejarnos, ¿cómo va a ser nuestro servicio? ¿Cómo vamos a poder velar si no nos hemos visto en el espejo de tu palabra? Ella nos enseña a despojarnos de la soberbia, del orgullo, de la vanagloria, de todo lo que nos estorba. No olvide que estamos dentro de un sistema de formación en este retiro. Que nos están formando, nos están disciplinando, nos están entrenando, nos están ajustando, nos están confrontando. Porque cada una de nosotras podemos ser enviadas a misiones especiales. ¿O no? ¿Para qué forman a la milicia? Para que estemos preparadas y formadas para ser enviadas en cualquier minuto a una misión difícil o no difícil. Tenemos que estar apegadas a la palabra y despojarnos de lo que nos decía el Señor y no tener un oído olvidadizo. Amén. Porque ¿qué dice Santiago 1:24? Que después de mirarse a sí mismo se va y luego se olvida de cómo era. Que todas en este día, hermana, al mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, podamos reconocer nuestros pecados. Podamos reconocer nuestras faltas, podamos reconocer nuestros errores, no seamos oidoras olvidadizas, que nos vayamos de este retiro y no nos siquiera nos acordemos de que Dios nos habló. Amén. Dios quiere que velen y sirvan a la puerta mujeres que se deleiten en su palabra, con un corazón enseñable, y sean hacedoras de su palabra. Miren, hermana, que el espejo de su palabra y el Espíritu Santo nos revele en este retiro cómo está tu comunión con el Señor, cómo está tu vida, cómo está tu familia, cómo está tu matrimonio, porque todo eso nos ayuda a velar y a servir en la puerta, a cualquier puerta que el Señor nos ponga. Si el Espíritu Santo nos revela cómo está nuestro estado y podemos ayudar al Señor a reconocer la condición en que entramos aquí, tenemos toda la oportunidad para que Dios nos restaure, para que Dios nos forme. Porque se imagina, hermana, que usted vaya al médico, le hagan el examen, le den el diagnóstico, le den el tratamiento y usted no haga ni un cambio en su estilo de vida, ni cambie ninguna costumbre de lo que estaba haciendo. ¿De qué va a servir? Mira, hermana, no seamos oidoras olvidadizas, porque la que se olvida de lo que Dios aquí nos está enseñando, te pierdes la bienaventuranza indicada en Santiago 1:25, Biblia Las Américas. El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Me sigue? Dios nos libre de tener oídos olvidadizos para no perdernos esta hermosa bendición de ser bienaventurado en lo que hacemos. En este día no tengamos miedo de dejar que el espejo de la palabra del Señor nos descubra, nos muestre la condición en la que usted y yo llegamos a este retiro. Los detalles, hermana, no se ven a simple vista cuando tú te miras al espejo. Que tomes el espejo y te mires. ¿Verdad que no? Tú te ves los detalles cuando te miras tranquilamente, cuando sosegadamente te puedes mirar al espejo de la palabra y no mirarte a la ligera, sino permanecer en ella, permanecer en la palabra, para que podamos velar y servir a la puerta. Y podamos decir como el salmista: cuánto amo tu enseñanza, todo el día medito en ella. O como dice el Salmo 119:11,
He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La única manera, hermana, de velar a la puerta y vencer es permanecer en la palabra, en mantenerte firme en el espejo de su palabra, y entonces estarás dispuesta a derribar con la ayuda del Espíritu Santo cualquier amenaza a las puertas de tu vida, a la puerta de tu matrimonio, a la puerta de tu familia, a la puerta del tabernáculo de Dios. La única manera es permanecer en la palabra de Dios. Y a la manera de Eleazar, uno de los soldados más valientes de David, que luchó firmemente contra los filisteos, dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 23:10, que se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada a la mano. Así también, hermana, mientras estés apegada a la palabra del Señor, no te des por vencida. No te des por vencida. Aunque los muros se vean muy altos, aunque te digan que es imposible, no te des por vencida. No te rindas, no te rindas. Has llegado aquí con una situación difícil, no te rindas. Sigue luchando con la espada de la palabra del Señor apegada a tu vida. Que no se suelte la espada de ti. No suelte la palabra de su espada. Recuerda que con tus fuerzas no puedes. Pero así como Dios intervino en la guerra de estos filisteos, en la victoria que pudieron obtener, así Dios estará en tu vida también para que seamos victoriosas. Pasemos a la otra diapo, mi hermana Jenny, por favor. Dice Jueces 5:8 de la Reina Valera Gómez: escogieron nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Hay una pregunta ahí. ¿No le llama la atención? Escogieron nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Primero vamos a hacer en general una visión de lo que es una puerta. Una puerta es todo punto de acceso, ¿sí o no? Una puerta no solo es una estructura física, una puerta también es una puerta espiritual, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que ponerle pausa, como dice mi pastora. Esa palabra es bella. Pongámosle pausa aquí. Tenemos que ponerle pausa. Porque estar a la puerta continuamente, hermana, nos obliga a tener siempre que tomar decisiones, ¿o no? A cualquier puerta. Tienes que siempre estar tomando decisiones. Por ejemplo, ¿qué dejo entrar? ¿Qué dejo salir? ¿A quién dejo entrar? ¿A quién dejo salir? ¿Verdad que sí? Yo no sé en qué puerta. Está media complicada tú, pero tienes que tomar decisiones. ¿A qué puerta Dios te tiene velando? Y tienes que tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿De qué me lleno? ¿De qué no me lleno? ¿Qué dejo entrar a mi vida? ¿Qué no dejo entrar a mi vida? Decisiones que tenemos que tomar. ¿Me sigue, hermana? Amén. Amén. ¿Qué licencias me doy? ¿Qué cosas me permito? ¿Qué cosas no me permito? Son decisiones. Continuamente tenemos que tomar decisiones. Ahora hay puertas que tenemos que reforzar. Antiguamente dicen que las puertas eran muy fortificadas y muy altas. Mire, dice que eran tan altas porque había una cosa que querían impedir, que se acercaran los invasores. Entonces las puertas naturales en la antigüedad eran muy fuertes y muy altas para que no se acercara el enemigo ni entrara, no se acercara a los invasores, los que querían hacerle daño. Esas puertas tenían que ser muy fuertes. Y si eso lo traspasamos ahora a una puerta espiritual,
¿Cómo tienes que reforzar tus puertas? Hay algunas, hermanas, puertas que tenemos que reforzar cuando ya han sido vulneradas, porque hay puertas que han sido vulneradas y entonces tenemos que con mayor razón reforzarlas, estar muy atenta porque ya han sido vulneradas. Y si no estoy atenta, velando 24/7, puede ser más fácil para el invasor entrar, porque ya ha entrado alguna vez. ¿Me sigue? Entonces tenemos que reforzar esas puertas. Es decir, Dios nos ha traído aquí como guerrera en servicio activo. Qué lindo la palabra que Dios le dio a mi pastora, ¿verdad? Guerrera. De puro mirarse ahí uno ya está accionando. De puro mirar la lámina, Dios te obliga a accionar. Nos ha traído para equiparnos como guerrera en servicio activo 24/7, que velan o sirven no en el atrio. Sígame. No en el atrio, no a la carne, ni al ojo del amo que está mirando. No. Y que no se conforman tampoco en el lugar santo para obtener un premio como el atleta que corre por un premio, sino que no se conforman y quieren velar y quieren servir en el lugar santísimo, donde quieren estrechar la comunión con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no quieren desagradar a aquel que la llamó como guerrera, como un soldado, en el atrio como el labrador, en el lugar santo como el atleta, pero en el lugar santísimo como una guerrera, como un soldado que no se quiere enredar en los negocios ajenos, ni en nada que desagrade al corazón de aquel que lo llamó a usted, la llamó como una guerrera. Entonces quieren servir y velar a ese nivel, no en el atrio, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, para que cada vez que estés sirviendo o estés velando, pienses en no desagradar a aquel que te llamó como una guerrera. Porque Él confió, te hizo confiable. Entonces no debemos desagradarlo a Él. No a la hermana, no a la diaconisa, no al pastor, a la pastora, sino de desagradarlo a Él, al general. Como tú digas, mi Señor, a tu orden, mi Señor, como guerreras de Dios, a tu orden. Amén, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante responsable. ¿Sabe por qué tenemos esta responsabilidad de velar? ¿Sabes por qué tenemos que fortificar cada puerta? Para mantener alejado al enemigo de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia y de todo lo que Dios ponga en tu mano. La única forma es fortificar las puertas, apegada a la palabra del Señor, no siendo una oidora olvidadiza, sino teniendo firme el concepto en tu corazón que quien te llamó como soldado es el Señor. Amén, Señor. ¿Sabes por qué? Porque dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, mi querida guerrera, que has llegado a este retiro, no es un juego estar en la milicia sagrada del Señor. Es una responsabilidad, como dice la alabanza, hasta cuando ya no me quede el aliento, yo te voy a servir. Hasta cuando no quede aliento en mi vida, quiero ser esa guerrera que se mantenga firme y apegada a la palabra del Señor. 24/7. ¡Ay, qué demandante! 24/7. Un descuido puede costar caro. Un detalle puede empañar todo lo hermoso. Una mosca
en la casa del perfumista empaña todo. Una locura del rey empaña todo. Un detalle, una pequeña zorra en tu viña puede destruirlo todo. Guerrera del Señor, ¿estás escuchando? Sí, Señor, estamos escuchando. 24/7 estamos llamadas a velar. 24/7 estamos llamadas a servir a la puerta. ¿Sabe lo que me decía el Señor? Podemos ser enviadas a misiones especiales. Podemos ser enviadas sin duda, si está en el propósito de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios me marcaba y decía, primero tienes que velar, primero tienes que servir en tu propio tabernáculo. Primero tienes que velar por tu propia vida. Difícil es que cumplamos misiones imposibles o difíciles si nuestra propia vida está sin fortificarse, sin resguardarse, sin muros que nos rodeen, sin muros de oraciones que levantemos. Difícil. Entonces el Señor me decía, diles que primero tienen que velar por las puertas de su propio tabernáculo. Primero tienen que velar por las puertas de su propia vida. Y dice el Señor, Proverbio 4:23, Reina Valera 60, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una de las armas para velar por la protección de tu corazón es lo que decía mi pastor anoche, siendo mujeres temerosas. Mira lo que dice la palabra del Señor. Para velar por la protección de tu corazón, debes tener en tu corazón el temor del Señor, porque su palabra lo dice en Proverbio 19:23, Biblia Las Américas. Escúcheme, el temor del Señor es para vida, y con él, con el temor, el hombre pasará la noche satisfecho, sin ser visitado del mal. Nada franqueará la puerta si tienes el temor del Señor en tu corazón. Nada vendrá a visitarte, ningún mal, si tienes el temor del Señor en tu corazón. El temor del Señor te ayudará para alejarte del pecado, para alejarte de las adicciones, para rechazar todo aquello que no está conforme a la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Entonces, cuando la tentación aceche, el Espíritu Santo de Dios te traerá a memoria su palabra, y eso será tu freno. Eso pondrá en ti el dominio propio para no ceder. Amén. Amén, Señor. Salmo 141:4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con las que hacen iniquidad, y no coma yo de su deleite. La primera puerta en la que tú tienes que velar y guardar es tu corazón. Amén. Sigamos. Debes velar o servir a la puerta de tus propios sentidos. Hermana amada, guerrera del Señor, nuestros sentidos son puertas. Amén. Usted lo sabe, ¿verdad? Nuestros sentidos son puertas que deben ser vigiladas 24/7. ¿Sabe por qué? Porque nos llenamos de información, ¿o no? Se llenan por las puertas de tus ojos, de tus oídos, informaciones que pueden causarte daño. Entonces tienes que aprender como guerrera de Dios a velar, a vigilar las puertas de tus sentidos, de tus ojos, y decirle: Señor, úngeme mis ojos con colirio del cielo para mirar con santidad, para no mirar con pecaminosidad,
para no mirar con mala intención, sino pueda mirar con una mirada pura y santa. Guarda, Señor, mis ojos. Tienes que velar como guerrera de Dios tus sentidos, para que Dios después te envíe a otras misiones, a otras puertas a velar. Vela por tus sentidos. Mire como Job 31:1, Reina Valera Antigua. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Él tenía problemas con sus ojos. Por eso vigilaba y le decía al Señor: cuida mis ojos, unge mis ojos. Pone aquí siempre una vigilancia en mis ojos para no pecar con mis ojos. Ayúdanos, Señor. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a que ingresen por nuestros ojos las cosas que nos edifiquen. Como decía mi pastora, detente en los llamados de la Biblia que te llegan a tu WhatsApp y no te detengas en otras cosas, sino en lo que edifique tu vida. Amén. Amén, Señor. ¿Qué más decía Jueces 5:8? Una pregunta: ¿se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? ¿No le llama la atención esa pregunta? A mí sí. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí? Que había un pueblo que había caído en desobediencia. Había un pueblo que había caído en idolatría. Había un pueblo que se había desconectado del Señor. Había un pueblo en donde el invasor había llegado y le rodeaba continuamente, en conflictos y en guerra. Y sabe que este pueblo, el pueblo de Dios, había quedado en ruina, había quedado en pérdida. Había venido el enemigo y le había arruinado, le había despojado de sus armas, le había despojado de los escudos, de las lanzas. Porque, hermana amada, déjame decirte que el innombrable, porque ni siquiera tenemos que nombrarlo, viene a querer robarte las armas del Espíritu. Viene a querer atraer ruina a tu vida espiritual. Quiere venir a traer pérdida a tu vida espiritual. Quiere venir a arruinar tu casa, tu familia, tu matrimonio, porque te has desconectado de la comunión de Dios. En esta mañana el Señor nos enseña que como guerrera del Señor nunca debemos perder la comunión con Dios. Nunca debemos desatender las cosas de Dios y tener clara que si lo hacemos tenemos pérdida, tenemos ruina. Nos roban lo que Dios nos ha dado, porque eso es lo que quiere el innombrable. Que tú te descuides, que pierdas la comunión con Dios, que dejes de echar manos a las armas que Dios nos ha entregado. Porque cuando tú estás desarmada, este pueblo estaba desarmado, ya no tenía recursos para tener armas. ¿Por qué? Porque se había desconectado, había desobedecido, se había vuelto idólatra, se había desconectado del Dios vivo, del Todopoderoso, había caído en desobediencia. Que el Señor nos ayude en esta mañana, hermana. Una de las armas para derribar estos invasores que quieren venir a arruinarnos es la verdad. Mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 119, 160. La suma de su palabra es la verdad. Jesucristo es la verdad. Por lo tanto, la verdad es un arma poderosa con la que tú puedes vigilar. La verdad es un arma poderosa para que tú puedas velar tu propia vida, tu familia, tu casa. La verdad, que no haya mentira. Porque cuando hay mentira, caes cautiva en la mano del padre de la mentira. La verdad te hace libre. La verdad te mantiene en alto. La verdad te mantiene erguida como guerrera. La verdad de Jesucristo, la suma de su palabra es mi verdad. Ese es un arma poderosa que tú tienes que tener para guerrear, para aplastar al padre de la mentira. Ese es un arma que tiene que tener la guerrera de Dios para vigilar, para velar en su propia vida
y en las puertas que Dios te ponga a vigilar y a servir la verdad. A Dios no le agrada la mentira. Para Él no hay mentirillas, hay mentira. Amén. Esta arma poderosa nos saca de la cautividad. Otra arma poderosa: no dejes de orar. Otra manera de velar por las puertas de tu propia vida es la oración. Guerrera del Señor, que tiene que tener municiones en su vida, no puedes no orar. Sí, ora, pastora, es tu deber. Sí, oro, pastora, guerrera del Señor, es tu deber orar. Es tu deber ser una guerrera de oración 24/7. Orando, dice Efesios, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice 2 Corintios 2:11. La única manera de estar apercibida es estar en oración. ¿Sabe por qué? El que permanece en oración es avisado del mal, pero el simple se queda ahí y es dañado. Pero el que es avisado huye del peligro a tiempo, porque está percibida en la verdad de Jesucristo y en la oración. Amén. Dios, en este retiro nos vas a ir descubriendo cómo llegó nuestra armadura a este lugar, pero al mismo tiempo nos va a ir ajustando nuestra armadura, nos va a ir formando, nos va a ir disciplinando, nos va a ir restaurando para que se cumpla que vamos a salir de aquí con la autoridad del Espíritu Santo de Dios a derribar todo obstáculo que se ponga en el camino. Porque como decía el Señor anoche por mi pastora, usted, Señor, no tiene nada que ver con mi familia, ni tiene que ver nada en mi matrimonio, ni en mi casa, ni en mi servicio. Yo tengo un solo dueño, Cristo el Señor, es mi dueño. Yo soy su propiedad. Yo tengo un dueño que me puso un nombre y me dijo: mía eres tú. Ven, Señor, porque no tengo otro dueño. No hay lugar para nadie más en mi corazón, ni en mi casa. Yo tengo a alguien que se entrona en mi corazón, en mi casa y en mi familia. Cristo el Señor. Él es y no hay más. Cristo el Señor. Por lo tanto, velaré como una guerrera 24/7 para estar atenta como radares espirituales, viendo por dónde quiere entrar. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabes por qué? Aleluya. Santo es tu nombre, bendito es tu nombre. Umaraya kaya masakaraya vaya. Umaikara masakaya maraya sai. Umaikara masaka vaya sai. A lo mejor muchos han llegado con portillos en su vida, con forados en su matrimonio, con forados en su familia. Pero de aquí va a salir una guerrera poderosa. Míreme usted que va a empezar a cerrar todo portillo en el nombre del Señor. Va a empezar a sellar por dentro y por fuera el corazón. Va a empezar a sellar por dentro y por fuera su familia, su matrimonio. Va a levantar muros de protección con la oración, con la verdad de Jesucristo. Y todo invasor será eliminado en el nombre del poderoso Señor Jesucristo. Amén, Señor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros.
porque no ignoramos sus maquinaciones y que el Señor los reprenda. Y el Espíritu Santo de Dios es un arma poderosa, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mira, hermana, hay una última puerta. No sé cómo estamos la hora, pero ya me va faltando poquito. Amén. Debes velar y servir a la puerta de tu propia viña. ¿Sabes por qué? Porque las pequeñas zorras, pensamientos, ideas equivocadas, echan a perder tu viña y sus frutos. Y en tu viña hay frutos que están en cierne, hay frutos que potencialmente se están formando. En muchas viñas hay hijos, hay hijas que están en formación, que están en cierne, saliendo a brotar. Pero hay pequeñas zorras que quieren echar a perder esos frutos maravillosos, esas plantas de olivo que deben crecer alrededor de la mesa, que deben cargar aceite, que deben cargar unción, esos hijos maravillosos que tú y yo somos responsables de estar velando 24/7. Como decía el Señor, ¿le permitimos o no le permitimos que vea esto o esto otro? No es menor lo que decía mi pastora, porque todo, hermana, mucha información está llegando a nuestros hijos que no tienen la madurez ni la edad cronológica suficiente para procesar adecuadamente lo que el medio, lo que el sistema, lo que la artimaña del enemigo quiere meterle en su mente y en su corazón. Tú eres la encargada como guerrera de Dios, velar 24/7 por tu viña. No te relajes, guerrera del Señor. ¿Sabe por qué? Hay uno que nos tiene ganas. Como siempre le dije a mis hijos de pequeño, hay uno que no viene a jugar a hacerte daño. Hay uno que no quiere jugar con que te hace daño. Hay uno que siempre querrá darles muerte. Por lo tanto, no pueden descuidarse. Tienen que velar. Tienen que vigilar 24/7 por la viña que Dios les dio. ¿Cómo voy a mandar a una guerrera a una misión difícil si ha descuidado su vida, si ha descuidado su sentido, si ha descuidado su propia viña y ha descuidado su testimonio? ¿Cómo es que pueda velar ante una puerta del cuerpo de Cristo con la autoridad del Espíritu Santo cuando ha descuidado la vida propia de su tabernáculo? Si hay algo que me impresionó de la inspiración del Señor cuando le puso nombre a tu enlace familiar, eso fue una inspiración del Espíritu Santo. Tu enlace familiar. ¿Sabe por qué? Porque las familias están enfermas. Porque la sociedad toda está en crisis. Porque la sociedad toda está enferma. Porque las familias hay que restaurarlas. Porque tus propias familias necesitan restauración. Porque predicamos como guerrera, pero debajo de la armadura llevamos heridas. Debajo de las armaduras llevamos portillos, detalles, cosas que no han sido sanadas. Por eso Dios te trae a este retiro. Por eso no te trajo de shopping ni de paseo. Te trajo a un cuartel espiritual para que te saquen las defensas, para que te saquen las máscaras y no tengas
tengas de ti un concepto que no debas tener, sino que te mires con la verdad de la palabra. No tengas miedo de mirarte en el espejo de la palabra y que Él te descubra. Y le digas: sí, Señor. Apenas llegué a este retiro, se dice que soy una guerrera. Acuden a mí como guerrera del Señor, pero he descuidado como guerrera mi propia viña, mi propio matrimonio, mi propia familia. Tu enlace familiar parte en la familia. La inspiración de ese nombre es trascendente, porque si la familia tiene un testimonio, si la familia toda sirve y vigila, si la familia toda levanta altar del Señor en su casa, esa guerrera traspasa los linderos de la familia y va a velar y a vigilar otras puertas de mayores dimensiones, porque tiene un respaldo tremendo en su propia viña. Tu enlace familiar, guerrera del Señor, hermosa guerrera del Señor, que te has caído una y mil veces, pero te has parado con la ayuda del Señor. Pero estás en pie con la ayuda del Señor para decirle: como tú digas, mi Señor, como tú digas, mi Señor, como tú digas, mi Señor. Vas a salir de aquí fortalecida para derribar tus propios gigantes. Y después le cortarán la cabeza a muchos otros, porque cuando le cortan la cabeza a uno, otro no te viene a amedrentar. Aunque los muros estén en ruina, hay un Nehemías que se levanta y que no le pone oído a los Sanbalat ni a los Tobías que no quieren distraer, sino que sigue construyendo. Sigue construyendo. ¿Pero para qué? Si no hay nada, yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo, porque he sido llamada a ser guerrera 24/7. Tenemos una identidad, guerrera de la milicia sagrada del Señor. Tenemos una identidad. Como tú digas, mi Señor. No escucho. Como tú digas, mi Señor. No escucho. Amén. Sí, Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Vamos a cerrar con una pequeña oración, este espacio de la palabra, para que usted le ponga cerrojo al saco, le ponga cerrojo para que no se vaya nada de lo que ha venido a recibir, para que atesore en su corazón y salga. Ahora mírese de nuevo. Por la fe mírese de nuevo, porque ya está dentro del cuartel espiritual. Y aquí hay uno que la está ajustando, Gracias, Señor. Gracias. Aquí están tus guerreras valientes. Así es, Señor. Gracias. Hay alguna, como decía ayer, no tenía ganas de venir. Y quizá hay muchas que decían: no voy a ir. ¿Para qué voy a ir? Porque el puro nombre me desafía. Pero ha sido vencedora y ha estado en este lugar para ser fortalecida, para ser guardada, para ser investida de toda armadura de Dios, para ser fortalecida de toda armadura de Dios, para salir con la autoridad del Espíritu Santo, derribando todo obstáculo, toda oposición, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Sella esta palabra en cada corazón. Te lo
pedimos con acción de gracia en el nombre del Señor. Como tú digas, mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede darle una